exactamente puede hacer ahora el zapatitos rotos? Cosas aparentemente pequeñas crean ondas de choque grandes. Cosas y sucesos grandes solo son el resultado de la acumulación de múltiples ondas pequeñas que se van sumando entre sí. Mientras tengan la misma frecuencia, definición de armónicos de una frecuencia. No hay acción demasiado pequeña. Eso es un concepto limitado, perteneciente a la programación 3D. Cualquier cosa que puedan hacer, lo que sea, cual pequeña sea la acción, se va sumando. Esto también define quiénes son, define sus almas. ¿Qué hacer? Dependerá de cada quien. Y se deberán responsabilizar por la decisión del qué hacer y qué tanto hacer. No necesitamos cambiar a todos los humanos, solo unir a las semillas. Sabel de Erra. Como promedio, mi frecuencia creadora influye en 1500 humanos normales de los que llamamos Matrix. Esos 1500 están promediados tomando en cuenta que estoy en proceso de expansión de conciencia. Una semilla altamente despierta tiene influencia sobre decenas de miles o centenas de miles, algunas veces más, influenciando a millones. Ejemplo de este último supernivel, David Icke. The most important part of my life, my work, is delving deeper and deeper and deeper into the understanding of the nature of reality, what this reality is we're experiencing. And what I concluded and continue to conclude even more deeply, because it's an ongoing journey, is that this reality we think is physical and out there is actually the equivalent of a movie screen. It's the done deal level of our experience. Padezco de dolores en mis piernas, cuello y espalda por momentos debido a la fuerza demandante de mi frecuencia energético-creadora, aunado al cansancio mental. Me esfuerzo a cada momento por no caer en frecuencia total, dado que el promedio del inconsciente colectivo tiene la tendencia a arrastrarme, esto por el principio de frecuencia dominante. Estoy monitoreando mis pensamientos para no caer en la lógica espiral de negatividad y su círculo de influencia. When you open your consciousness, open your mind to consciousness, your vibrational state quickens, and you don't tune into this level of the crap in the metaphysical universe anymore. So you don't play it out. More than that, because you're not in it, playing it out by decoding it, you can see it. It's bloody obvious. Those people who are decoding it, they can't see it because they are it. Am I making sense? And so this vibrational level of reality is where everything's going to change. Trato de separarme con meditación y convivencia con la naturaleza del inconsciente colectivo, del cual es innegable formo parte por mantener mi punto de atención aquí. Aún así, sigue influyendo el campo magnético terrestre y su promedio en mi biotraje, mas no en la esencia espiritual. You're creating a reality. You're telling the people the state has power over you. I do not accept that. I do not accept that the state has power over me. Because I do not have the perception that the state has power over me. Therefore, it cannot have power over me. It could cause me hassle here and there, okay, but we'll sort it. We'll sort it, whatever is thrown. And it's another example of where the real power lies in our lives. Not out there. There is no out there. It's in here. It's giving something energy, isn't it? And it's... Yes, if you allow into your psyche the possibility that something will happen, you're allowing a much greater chance of it happening than if you just block that process of decoding. So it's always vibrating here, but it's never taking place here. Pero si dicha semilla se conecta con otras a manera como lo hacen ustedes presentes aquí, su influencia es exponencialmente mayor, así como el resultado que es el de subir el promedio de frecuencia planetaria. Sabel de Erra.
Entonces una semilla tan solo por existir y seguir su vida y sus intereses ya está ayudando a subir la frecuencia de la Tierra y está influyendo en el campo de las conciencias del colectivo sin tener que dedicarse a nada relacionado a despertar otras personas. Su misión es simplemente ayudar por el mero hecho de existir. Dedico este video a ti, mi estimado amigo estelar Sabel de Erra, Alají. Un ejemplo, un hombre que se define a sí mismo como rudo, pero que no puede en ese momento enfrentar o ayudar con esto, puede decidir ir sin máscara y confrontar a quienes sean que le reclamen no usar máscara. Porque él puede hacer eso, está en él. Pero otra persona, digamos una doctora, que escribe y escribe documentos que luego son publicados y sabe que ayuda mucho así, pero no puede con la confrontación, no le gusta, no la maneja bien. Podrá permitirse el usar una máscara para entrar a una tienda sin ser confrontada. Cada uno deberá decidir qué puede hacer y qué no, y perdonarse por lo que no puede hacer. Nadie puede salvar a la tierra ni a la sociedad, con la excepción de zapatitos rotos. No habrá ayuda de federaciones galácticas, ni de sombreros blancos, ni de sombreros verde olivo. Zapatitos rotos tendrá que hacer el trabajo. No se ahoga uno por caerse al río, sino por quedarse dentro de él. Antiguo dicho de la India. Zapatitos rotos lo es todo, es la clave. Todo lo que puede pasar está pasando simultáneamente en lo que llamarían otras líneas temporales. Pero no son líneas temporales ya. Eso solo sería desde un punto de vista relativo a una persona, descripción más adecuada a línea temporal, o desde el punto de vista del colectivo, pero se disuelve. No es como les dicen allí, como una línea temporal, como si fueran vías alternas de ferrocarril, sino que todo es una sola unidad. Y de nuevo, depende de cada quien que ve de esa unidad, como pasa con la realidad, como ya se ha descrito, pero aplicado a lo que llaman líneas temporales o cadena de sucesos, uno tras otro. Pero ese es el problema también. No es un suceso tras otro, solo se ve así, desde allí, desde la Tierra, desde la perspectiva de las personas o de cada persona o del colectivo, sino que pasado, presente y futuro están en una sola masa, interfiriéndose entre sí constantemente, como la naturaleza misma de la realidad. Mucho más que decir aquí, pero aplicado al ¿qué sucede o sucederá? Lo que veo, se podría decir que veo todo, aunque no es posible verlo todo desde una postura que no sea de la fuente misma, pero veo todo retóricamente o metafóricamente, y eso ocasiona que no vea nada en concreto, porque todo lo que puede pasar aún pasará, pasa y ya pasó, interconectado todo. Más que nunca veo que todo es de fabricación de la misma gente, como ya he dicho. Todo es obra de zapatitos rotos, como una sola persona o como colectivo de zapatitos rotos. Todo lo demás solo emana de su mente. Y Zapatitos Rotos no desea salir de lo que está creando. Tiene total libre albedrío de hacer lo que quiera,
Sin embargo, es esclavo de lo que quiere. Dice que no desea algo, pero inconscientemente sí lo desea y eso le gana. Y ni tan inconscientemente, sino que constantemente se está contradiciendo. Entonces, aunque tenga la libertad de hacer lo que sea que quiera, sufre y sigue siendo esclavo de eso que quiere. Como ya ha explicado Nietzsche. Me he preguntado si él, cuando escribió algo similar a lo que dije arriba, hacia la segunda mitad del siglo XIX, sabía realmente la profundidad de sus palabras. Pero aquí, para lo que nos concierne, la gente tiene el control y no, pues sí son esclavos de sí mismos. Todo es escalar, pero a lo grande. Entonces, eso quiere decir que lo bueno también tiene igual de posibilidades de salir. Pero como lo que pasa es el reflejo de la mente humana, y muy definitivamente no se ha cambiado la mentalidad que produjo el problema, entonces el resultado no es tan positivo, porque lo que genera el problema sigue allí. No se puede esperar otra cosa más que la maldad que generó el problema siga su curso. No se puede esperar que un alcohólico cure su cirrosis hepática si sigue tomando. Y eso es lo que pasa precisamente aquí. ¿Y qué piensas que debería hacer más la gente o nosotros para que lo bueno salga adelante? Tomar el poder, tener el valor de tomar la responsabilidad de sus propias acciones y hacer lo que cada uno crea que sea mejor. Dirán que hay muchos despiertos, pero junto al colectivo son minoría y los ven como el problema, no como la solución. Además del ser pocos en números, los despiertos están muy divididos y se la pasan atacándose entre sí, porque ellos tienen la razón y no los otros, porque solo ven sus intereses. Buen ejemplo. Pero también el alcoholismo es un tipo de enfermedad, adicción, causado por muchos traumas internos y muchas veces necesitan ayuda, alguien que les apoye en la lucha a salir del alcoholismo. Muchos alcohólicos piden ayuda, pero no se ayudan a sí mismos, igual aquí. Y muchos de ellos no piden ayuda tampoco, están en negación. Llegaría la federación y los mete a rehabilitación y todo bien. 6 meses después regresan a lo mismo. Igual los humanos con esto. El problema de los alcohólicos es que los traumas son tan profundos y el poder de alcohol tan fuerte que por mucho que sufren no saben cómo salir. Otros no quieren, se sumergen en sus traumas aún más. No tienen fe en ellos mismos ni ilusiones nuevas. Igual aquí. Se puede salir con fuerza de voluntad. Pero necesitas una motivación y no la tienen. Sí, la federación como ayuda externa solamente, esto nunca funcionaría. Tienen que darse cuenta de sus problemas y sacar fuerzas. ¿Y cómo les damos la motivación? Creo que reaccionarán en el último momento, como siempre. No son conscientes de lo que viene. No podemos, Gosha. Eso depende de cada quien. No hay una motivación que funcione para todos. Solo reaccionarán cuando ya se les viene todo encima y no sabrán hacer nada, porque lo más probable es que sea demasiado tarde para hacer algo. Esto, ya compartido, es demasiado simple, pero debería ser una esfera.
Todo lo que pasa en cualquier lado afecta todo lo demás. Nada está aislado. El concepto de sucesos aislados solo son de construcción mental, una idea. La gente percibe al tiempo como una línea, una sola línea. Lo que intento describir es eso que ven arriba. Colapsa la mente. No colapsa, sigue por favor. Sí, explica más. Aún no lo habéis comprendido. Ni yo puedo comprender eso. Está bien, pero sigue. Siento que es importante. Entonces, lo que generamos con nuestra conciencia en un punto afecta otros puntos en la esfera. Nuestro pensamiento es escalar. Sí, en resumen, no es necesario entender esto. Solo entender que lo que se piensa es mucho más poderoso e importante que lo que se hace, solo siendo el segundo como resultado del primero, sin dejar de hacer las cosas. Exacto. Hay que vivir desde la mente, no desde el cuerpo. Solo que tu cuerpo es tu mente también. Entonces, si esa acción del misil en Beirut que acaban de tirar fuera la consecuencia de pensar antes, entonces sí que tendría el efecto escalar, ¿no? Hay niveles de la palabra pensar. Yo diría que quienes mandaron los misiles estaban reaccionando, no pensando. ¿Quieres decir que el pensar en lanzar un misil hace más daño que el propio misil? Escalar sí, pero depende de quién lo piense. Si lo piensa un Zapatitos Rotos, es diferente a que lo piense un almirante de la US Navy, y con otras cosas a la inversa. To 6 p.m. local time on Tuesday, the 4th of August.
To 6 p.m. local time on Tuesday, the 4th of August. شوية بنووية. ¿Y cómo distinguir cuál acción es de pensar escalarmente y cuál es de pura reacción? O sea, cada acción tiene el origen en el plan mental, incluso si son reacciones, ¿no? Pensar como razonamiento profundo, dedicado, lógico, con propósito. Reaccionar es hacer algo como respuesta a un estímulo condicionado. Entiendo. Me gustaría aprender más sobre cómo pensar en la manera elevada para poder efectuar muchos puntos en esta esfera a la vez. Ya lo haces. Y el famoso ya tema que cansa del trabajo de sombras, que pocos, si no es que nadie, hace, porque es molesto. El elevar su conciencia, su entendimiento, produce efectos escalares con o de su pensamiento progresivamente más y más altos y fuertes. Por lo tanto, el trabajar en sí mismos, en mejorarse a sí mismos como personas, trae como resultado que sus pensamientos y acciones resultantes de dichos pensamientos son cada vez más y más fuertes. Entre más arriba de entendimiento y de percepción de densidades sea una conciencia, más influencia tendrá con sus pensamientos y acciones sobre el todo, de forma exponencial. También implica que adquiere progresivamente más responsabilidad sobre lo que ocurre. En este plano gráfico pueden ver el promedio de la frecuencia de la realidad, densidad y dimensión. Es la superficie de elevación promedio. Los picos son o serían las personas despiertas, los valles los regresivos. Todo como frecuencia existencial de un plano como el 3D se promedia. Entre más despiertos, más se eleva. Entre más regresivos, se reduce. Los dormidos representan un promedio estancado a la deriva, sin efectos en el todo. No jalan ni hacia abajo ni hacia arriba, solo están dormidos. Pero una persona que sube de densidad va entendiendo que no se es una sola conciencia, sino un colectivo de conciencias. Y así es en todos los lugares o estadios de desarrollo de conciencia. No se es una sola persona nunca, sino un colectivo. Quien te llamas tú, quien observa, es el resultado de todas las conciencias que te forman. Entre más arriba estés en la escala de percepción de conciencia, entre más arriba estés
como en tu densidad, dimensión existencial, serás más y más el resultado de un colectivo de conciencias, las que te forman. Es decir, que aunque tú tienes un sentido de un yo localizado, realmente te forman otras personas que, descrito esto de otra manera, también eres tú. Entonces, una persona o una conciencia que vive en un plano existencial densidad dimensión más alta sería un colectivo o tendría la misma influencia de un colectivo de individuos en una densidad más baja. ¡Qué vergüenza que formo parte del colectivo de las conciencias ignorantes aquí en la Tierra! Espero que no se me peguen demasiado formando parte de quien soy. No, porque lo que te forma es lo que es acorde a ti. Lo que te forma es con lo que eres compatible. Pero eso no quiere decir que eres compatible con solo lo bueno. Entonces, solo soy parte del colectivo con los que están acorde a mí, ¿sí? Sí, esto significa que un ser de densidades altas, lo que sea que piense y haga, tiene mayor influencia sobre un colectivo de densidades inferiores. Esto simplemente es cómo funcionan las cosas, porque lo que sea que esa persona de densidades altas piense, es, por definición, lo que piensa todo un colectivo. Pero cada persona en la Tierra, caminando ahí, viéndose como sola una persona, como un cuerpo más, no tendrá el mismo nivel ni la misma influencia que otras. Es decir, que solo se ve igual, mas no es igual. Por eso hay personas, los zapatitos rotos, que tienen percepción alta, que están despiertos y son positivos. Por esta regla, tendrán con sus pensamientos y con su sola presencia exponencialmente más influencia sobre la naturaleza de la realidad que una legión de dormidos. Por esto, una densidad y cómo funciona no es una democracia en donde se cuentan los votos y ya, sin importar qué o quiénes son las personas. Por eso les digo que los zapatitos rotos son la clave. Si hay 1000 personas en la Tierra, no se necesita llegar a un punto de cambio de masa crítica del 501 personas despiertas. Solo necesitamos a 5 ángeles que tengan más influencia que 995 dormidos. O a su vez, solo necesitamos a 50 despiertos pensantes para tener más peso que 950 dormidos. Así que con esto que les digo, con números muy crudos, para explicar algo extremadamente complejo, cada zapatitos rotos que se sepan despiertos y espiritualmente avanzados, tienen y llevan una enorme responsabilidad sobre el cómo influencian al colectivo. Entre más despiertos estén, entre más altas densidades sean capaces de percibir y entender, mayor será la responsabilidad sobre sus hombros. Les repito, no es una democracia. No funciona así la realidad. Es decir, que entre más despiertos y más conciencia tenga una persona, más influencia tendrá sobre lo que se manifestará en la realidad colectiva. ¿Ves? Ahora entiendo por qué siempre tuve la sensación de extraña responsabilidad de nunca ponerme muy triste o enseñar tristezas a la gente en general. Nunca entendía por qué. Sentía que mi papel es mantener la frecuencia,
que llevo esta responsabilidad de mantener de fort. Ahora lo entiendo más. Así es. Así que un despierto vale por 1000 dormidos o más. Depende del despierto eso. Por eso, Zapatitos Rotos tiene el control y no los gobiernos, que son el resultado de lo que manifiesta el colectivo promedio dormido. Y lo negativo o regresivo solo son los miedos plasmados de todos, incluyendo los dormidos. Esto quiere decir que un despierto con miedo a algo, que esté manifestando cosas negativas, por estar en una espiral de pensamiento negativo, por entretener pensamientos negativos, tendrá la capacidad de manifestar estas cosas negativas mucho más rápido que los dormidos promedio. Esto es muy peligroso y deben saberlo. Gracias. Esto es muy inspirador. Pero entonces, ¿por qué aún no tenemos el poder sobre los habitantes de este planeta lo suficiente? ¿No somos suficientes en números? ¿Hay que llamar más ángeles? ¿O elevar el poder de los que hay ya? O sea, que un despierto con pensamientos negativos es peligroso. ¿Eso es normal? ¿Que un despierto proyecte cosas negativas? Es normal o inevitable, pero debe comprender que esos pensamientos influencian al colectivo mucho más que los de un dormido. No es igual. Así que una persona despierta de percepción de alta densidad es muy peligroso que entre en espirales negativas, porque lo manifiesta todo muy rápido, precisamente porque es de densidades altas. Y entre más alta sea una densidad, más rápido se manifiesta todo. También hay que ver que no hay positivo y negativo, bien ni mal, sino que es un aspecto relativo. Así que es la persona la que le da esas calidades a lo que pase o esté viendo. Entonces, no porque sea de densidades altas una persona, significa que siempre o solamente manifestará cosas positivas, vistas como positivas desde el punto de vista de la Tierra 3D. Lo que piensa y en lo que se enfoca, eso tendrá, así que puede manifestar lo que sea para sí mismo o para el colectivo. Por eso es tan importante que tomen responsabilidad sobre lo que piensen y lo que perciban y sobre lo que hagan, porque sí, afectan el todo de forma muy fuerte. Siempre tenía esta sensación de responsabilidad, de hold the fort extraña, pero refiriendo a la frecuencia, emociones, ánimos y pensamientos. Esta es la misión de muchas semillas estelares, mantener quienes son, mantener la frecuencia. De hecho, en mi Facebook, en el apartado de tu trabajo, tengo Frequency Maintainer, mantenedor de frecuencia o algo así. Y nunca me dejo ser triste mucho con otras personas. No puedo. No fui contratada por eso. Exacto. Por otro lado, está bien dejarse sentir tristeza y lo que sea, pero nunca lo hago abiertamente. Lo hago como el lobo solitario y intento sacarme de este estado rápido. Pero la tristeza es una emoción. Sí, por eso, hay que sentirla si viene. Y una frecuencia. No tiene nada de malo estar triste. Si se lucha contra eso, solo tendrán más de lo mismo, sino entender y dejar que fluya ese sentimiento. Una aclaración. Cuando un general o un almirante es más importante que Zapatitos Rotos, cuando piensa en mandar misiles, es solo porque es un general o un almirante y por consiguiente tiene el poder de generar el disparo real que causará una explosión.
pero solo porque físicamente está en posición de hacer el disparo, como es lógico, no porque tenga más poder de manifestación que Zapatitos Rotos. Eso de quién manifiesta más de quién depende de muchos factores y es algo muy complejo. Pero por lo general, un general o un almirante son personas dormidas y muy Matrix. Pero si fuera un general despierto semilla, que los hay, su poder es bastante considerable. Pero quién manifiesta más de quién es una dinámica compleja que merecería un tema largo aparte, porque sí es importante y complejo a la vez. En sí, se trata de que alguien despierto, que se da por hecho que ve y comprende información y tiene percepción y conciencia de más o de muchos planos. Como he explicado, eso se forma con la suma de sus propias conciencias. Entonces, es una persona que se vuelve escalar. Como es suma de varias personas, su poder de manifestación se manifiesta como si fuera grupal. Es decir, lo que pasa en la mente de un solo Zapatitos Rotos puede tener el mismo poder manifestativo de una cuadra, comunidad o ciudad entera. En el caso de la conciencia adquirida de la misma forma, de una galaxia entera o más. Esto es algo que he podido estudiar a detalle. El cómo se va sumando la capacidad por la suma de conciencias. Y esto se da, por ejemplo, con la empatía fuerte o completa, absoluta, en donde una persona entiende y se convierte en una más, en otra más, que en sí va como adquiriendo otros alter egos, que incorpora como personalidades extra, múltiples personalidades, sin la carga de significado psicológico aquí, en donde tanto en percepción y en energía se convierte esa persona en las que entiende. Intento dar con palabras una explicación de conceptos ajenos al entendimiento y para las cuales no hay lenguaje. Pero en resumen, una persona despierta, con conciencia escalar, pesa más para manifestar cosas que algún equivalente en número de otras personas no tan despiertas, adquiriendo con esto exponencialmente también más responsabilidad sobre sus actos y acciones, ergo, sobre lo que piensa. El cuanto dinero o estatus social, estudios validados, eso no significa nada. Alter egos. Hola de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo una vez más y por ver mi video. Soy Mari Suaru. Los últimos 2 videos que he publicado han sido sobre cómo cambiar tu pasado, primero un artículo de Suaru, y el último es mi opinión sobre el mismo tema. El artículo de Suaru es un poco difícil de entender debido a su estilo de escritura, y probablemente no sea apto para voces robóticas porque su estilo puede necesitar más entonaciones y más expresividad. En mi caso, escribo mis artículos teniendo en cuenta las necesidades del sistema de texto a voz robótica y, como la mayoría de ustedes ya saben, no tengo otra opción. Debo usarlos o no publicar videos, porque encuentro bastante aburridos los videos de solo texto. El objetivo de cambiar tu pasado es poder superar los problemas y las condiciones que comenzaron en ese entonces y continúan afectando tu vida, o nuestra vida hoy, y es principalmente un ejercicio de perspectiva para alejar nuestra atención de esos eventos que tienen una influencia no deseada sobre nuestras vidas.
El concepto base es cómo podemos manipularnos a nosotros mismos y a nuestra mente para crear un recuerdo falso que actuará como reemplazo del que no queremos, y que sería más favorable para nosotros. Un recuerdo más agradable puede significar menos gatillos emocionales y una vida actual más feliz. Hoy compartiré con ustedes otra herramienta o concepto que puede ser de mucha ayuda para sus desarrollos personales y progresos espirituales, así como para poder manejar y sobrellevar las limitaciones y desafíos cotidianos que pueden seguir molestándoles y pueden estar deteniendo o impidiendo el progreso personal de ustedes. El concepto es alter egos, y cómo pueden ayudarnos a sobrellevar la vida. Esta no es mi idea, y no inventé tal concepto. De hecho, hay muchos videos sobre este tema en YouTube y en otros lugares, pero quiero que sepan que llegué a mis conclusiones por mi cuenta, y no vi esos otros videos porque no quería que los conceptos compartidos en ellos alteraran o influyeran en los míos. No sé si hay conceptos similares entre esos otros y el mío, pero les sugiero que, si les interesa el tema, quizás quieran buscarlos, verlos y sacar sus propias conclusiones. La siguiente es mi versión del tema. Primero, debemos entender que todos actuamos, nos comportamos y funcionamos con una gran influencia de nuestra mente inconsciente, para bien y para mal. Esto sí nos presenta un problema serio o un desafío cuando lo que queremos es cambiar o modificar ciertos aspectos de nuestra personalidad que tal vez no queremos, o cuando queremos alterar la forma en que reaccionamos ante ciertas condiciones de la vida, por ejemplo, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos después de recibir comentarios negativos de nuestra familia. Un gatillo emocional es cuando una determinada condición, actitud o palabras provenientes de otra persona provocan una fuerte respuesta emocional en el sujeto, como en una causa y efecto preestablecido y repetitivo. Los detonantes más fuertes son los que el sujeto desarrolló en la interacción con su familia a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando los familiares tratan constantemente de controlar o limitar las acciones del sujeto provocando en él una fuerte frustración. Un buen ejemplo de esto es cuando un familiar cercano como la madre o el padre constantemente menosprecia al sujeto, haciéndole sentir que todos sus logros son insignificantes e intrascendentes, provocando que el sujeto caiga en un ciclo repetitivo constante que termina por hacer que él o ella desarrolle sentimientos de indignidad, insuficiencia y baja autoestima. El miembro tóxico de la familia que tiene una fuerte influencia sobre el sujeto bajará constantemente su autoestima hasta el punto en que se sienta y esté convencido de que es incapaz de hacer algo por sí mismo y que es incapaz de lograr nada en absoluto, haciendo que el sujeto caiga en una mayor dependencia del miembro tóxico y muy probablemente narcisista de la familia, y en última instancia, hará que caiga en una depresión severa. Este es precisamente el caso de los familiares fuertemente narcisistas, especialmente la madre y el padre, que querrán impedir que su hijo o su hija alcancen una sana autoestima, que desarrollen la capacidad de enfrentarse a la vida y poder valerse por sí mismos no necesitando más los recursos que el padre o la madre les ha estado dando, porque así el padre o la madre perderían el suministro narcisista, o la atención que el hijo les brinda porque depende de ellos para su propia supervivencia. Todo esto desarrolla graves desencadenantes conscientes e inconscientes y reacciones psicológicas mentales no deseadas, que impiden que el individuo alcance su mejor potencial o la mejor versión de sí mismo. Esos desencadenantes, reacciones psicológicas limitantes y patrones de pensamiento están profundamente arraigados en la mente subconsciente del sujeto, y le impiden desarrollarse como quiere y desea porque están tan profundamente anclados en su mente, que llegan a creer que no son capaces de hacerlo o de lograr lo que quieren. Por ejemplo, querer ser más autosuficiente, autoafirmativo y seguro, con enfoque y con un propósito claro en la vida. Hay una manera de superar las limitaciones que fueron programadas en la mente del sujeto. El sujeto puede ser cualquiera, incluido tú, incluida yo. Y aquí es donde el uso de un alter ego puede resultar útil. El concepto básico, con pocas palabras,
Es convertirse en otro para comportarse como otro sin tener que actuar en la vida como se esperaría de la identidad original del sujeto, pudiendo así en gran medida superar los desencadenantes y limitaciones psicológicas que le impiden avanzar satisfactoriamente a lo largo de la vida. Para lograrlo debes imaginar la mejor versión de ti mismo, como te gustaría ser idealmente, preferiblemente anotando todo y tomándote muy en serio este proceso. Cuanto más clara sea la lista de tus ideas y conceptos de cómo debería ser tu yo ideal, y cuanto más detalladas sean, mejor. La idea es crear una superversión de ti mismo desde donde actuar. Así, cada vez que te enfrentes a un reto en la vida, puedes preguntarte qué haría la mejor versión de ti, así te comportas durante todo el día encarnando esa mejor versión de ti mismo. Pero para poder desarrollar un alter ego eficiente, debes observar algunos factores importantes. Uno de ellos es que nunca debes usar una identidad que ya exista, por ejemplo, Superman, Batman o la Mujer Maravilla, ni ninguna otra celebridad o persona a la que admirarías. El problema con esto mientras desarrollas tu alter ego funcional es que caminar por la calle repitiendo que eres Batman simplemente no sirve de nada, especialmente para ti y para tu mente inconsciente, ya que muy bien sabes consciente e inconscientemente que tú no eres Batman. A menos que realmente seas Bruce Wayne, pero ese es tu problema y está fuera de tema. Tu alter ego debe ser algo que creas para ti mismo de la nada. La mejor versión de ti mismo es obra tuya y no tiene igual. Entonces sabrás que eres tú y ninguna otra persona puede ser ese alter ego perfecto, más que tú. Tu mismo inconsciente te respaldará porque sabes que eres ese nuevo personaje en tu vida. Hay una razón por la que mencioné a los superhéroes Matrix en este video. Si notas cómo supuestamente funcionan, son alguien normal y débil, a veces incluso patéticos, y están perfectamente de acuerdo con ello, pero es que saben que también son esa versión superhéroe de sí mismos, que pocas personas que ellos conocen, si es que conocen a alguien, saben que existe. Puedes hacer que el mismo principio funcione para ti. Recuerda que siempre serás el pequeño Tito Pablitito como te llamaba tu madre desde que tenías 3 años. Claro, ahora tienes 45, y tu madre te sigue llamando Tito Pablitito. A menos que con el tiempo hayas desarrollado una forma de no verlo como un problema, que acaba hasta gustándote. Esas palabritas pueden ser un detonante que te haga caer de nuevo en esa mentalidad de niño indefenso de la que tanto anhelas alejarte. Esto significa que para desarrollar un buen alter ego que funcione, debes dejar atrás toda dependencia de lo que te vincula con tu pasado no deseado y la versión vieja e ineficiente de ti mismo de la que quieres crecer. Como dice el refrán, para ser la mejor versión de ti mismo, debes dejar tu ciudad natal. Y esto es válido ya que todo en tu ciudad natal te recordará a tu antiguo yo, y con ello te llevará a actuar de una manera preprogramada incluso desde tu inconsciente, manteniéndolo atrapado dentro de tu antiguo yo. Sin mencionar que también estará disponible para los miembros de tu familia y viejos amigos que también te mantienen en esa mentalidad más antigua y relajada. Sin embargo, dejar o no tu ciudad natal depende de ti y de tus necesidades y elecciones personales, y puede que no sea del todo necesario hacerlo para poder desarrollarte y ser la mejor versión de ti mismo, utilizando este método de alter ego o no. Incluso puedes elegir un nuevo nombre para ti en tu alter ego, y verte cómo caminas y cómo actúas en cualquier situación a lo largo de tu día. Como dije anteriormente, cuanto más detallado mejor. Y si escribes todo en un cuaderno especial al que nadie más puede tener acceso, disfrutarás de los efectos adicionales de claridad y enfoque. Este concepto del alter ego es muy efectivo para superar los desencadenantes de pensamientos psicológicos limitantes y las limitaciones que asociamos naturalmente con nuestra identidad original o normal. Y cuanto más practiques, mejor actuarás como tu yo perfeccionado, como tu alter ego. Usa tu imaginación. El potencial de esta herramienta es virtualmente ilimitado.
Ve a tu alter ego como la persona que cambiará tu vida porque eso es exactamente lo que sucederá. Sé tu propio superhéroe. Sean sabios y fuertes mis amigos. Gracias por ver mi video, gracias por escucharme y espero verlos aquí la próxima vez. Cuídense. Mari Suaru. Integrar el bien y el mal. La integración es la máxima expresión. Yasgi Esvaru. Lo que es real es lo que sea que manifieste para sí mismos las personas reales en la Tierra, sean semillas o no, siendo que últimamente todos los humanos reales son semillas. Por lo tanto, todo lo que sucede ahí es generado por ellos. Desde planos superiores no existe la maldad. Eso es interpretación dualista que solo sucede y solo existe en planos inferiores. Por lo tanto, desde donde se genera todo, desde donde viven y viven todas las almas. Todo lo que sucede en la Tierra y en cualquier otro plano de los llamados bajos es diseño de ellos. Ergo, el bicho y lo que va en el brazo por el bicho son creaciones o manifestaciones de los humanos como colectivo y de forma individual también. Pero, ¿por sus almas más allá? ¿O por sus yos más bajos? No hay diferencia. Lo único que distingue uno y el otro es la memoria y conciencia de trabajar o existir desde dicho plano superior. Pero ningún plano superior existe sin su inferior, porque solo son aspectos del mismo. Lo mismo sucede con las almas. No hay yo superior. Todo es la misma persona. Solo depende de cuánto desee ver, de su nivel de conciencia. Ergo, se genera por las almas desde el punto de vista que sea, válido desde abajo o desde arriba por igual. No entiendo, ¿qué capa de ellos lo ha generado? Objetivamente, fue generado por las capas de sus almas en estado de dualidad, es decir, bajo. Lo positivo no existe sin lo negativo. Por lo tanto, es posición o concepto visto desde densidades bajas solamente. Es simple. El regresar a un lugar de origen como alma solo es regresar la atención de dicha alma a ese lugar del cual nunca han dejado, la fuente. Por lo tanto, nadie se pierde, solo por sus propias ideas. Por eso deben tener responsabilidad sobre lo que creen, sobre lo que piensan, siempre. Dices que tal vez lo ha generado su capa que está en dualidad. Entonces, esto significa que están creando esto desde algún nivel que ya está por encima de esta dualidad tan extrema que domina el 3D. ¿Quieren salir de 3D? Sí. Como he dicho o he explicado antes, no se encarna desde la fuente, aunque últimamente todo es la fuente y desde la fuente, sino que se encarna desde densidades altas donde el concepto de dualidad aún existe. Por lo tanto, aún pueden hacer planes desde ahí. El juego de la Matrix cansa. Ellos lo saben desde arriba. El Cabal y los Illuminati, los regresivos llenos de maldad pura,
no pueden existir por sí mismos. No es autosustentable la maldad, porque se autodestruye. La maldad tiene como característica o definición el tener la tendencia a la autodestrucción. Así que necesitan una mente o mentes colectivas o individuales que sean creadoras para que constantemente les esté revirtiendo lo que hacen. Neutralizando sus acciones regresivas, o de lo contrario, simplemente desaparece todo. Ergo, la maldad solo es generada por un ser con conciencia propia que mantenga y tenga tanto la maldad como lo integrante, o positivo en dicho ser. Ergo, los regresivos y el cabal solo es un producto de las mismas personas dentro del juego de la Matrix. El villano de la historia, usado como medio para terminar el juego. Aún así, desde la posición, desde dentro de la Tierra hay maldad y se debe combatir. Pero al combatir la maldad, solo la perpetúan. Solo logran darle mayor continuidad al juego de las densidades bajas, al juego eterno de la lucha del bien contra el mal. Siendo que la integración del bien y el mal es la única solución. No negarse ni resistirse al mal, sino integrarlo y aceptarlo, lo cual irremediablemente traerá como consecuencia su disolución, quedando solo lo positivo, lo que define a una densidad alta. Ellos son Matrix. ¿No volverían a la fuente? ¿No irían al bajo astral? Entonces, en este caso, están planificando esto como escape de 3D, pero llevarán la Matrix con ellos. Se quedarán en la Matrix del bajo astral, ¿no? ¿Dónde irán? Depende del nivel de cada quien. Salen en masa de forma colectiva, mas no significa que todos tengan el mismo destino. Entonces, para terminar con los malos, hay que sacar a los creadores de aquí. Es una solución muy real. Sin creadores no hay contraste. No hay quien neutralice la maldad. Se disuelve. Simplemente deben ver y decidir por sí mismos, cada persona, cada alma, qué es o cuál es su posición con respecto a esto. Como ya he explicado, cualquier nivel de percepción y conciencia es tan válido como el siguiente. Es decir, no por haber un punto de vista de un plano superior se invalida el inferior. Esto es un error muy común que cometen incontables. Darle prioridad a los valores o a las agendas de un plano superior, viendo al inferior como algo ignorante, por lo tanto, incompleto. La conciencia y las densidades son un todo. No se le puede quitar ningún nivel. Todo es lo mismo, con el mismo valor. Por lo tanto, al estar en la Tierra encarnados como semillas, caminando las calles, hay maldad ahí y desde ese punto de vista se debe combatir, o simplemente se acabarán sus vidas. Esto aún sabiendo que desde arriba ese era el plan desde siempre. Entonces, desde planos superiores, hay que integrarlo todo. Pero aún así, desde abajo, lo deben combatir. Todo al mismo tiempo. Últimamente ganarán los planos superiores al integrarlo todo. Y con esto se da la ascensión colectiva e individual. Entonces, se debe entender esto de forma que expanda la mente y ayude a buscar nuevas soluciones al problema, viendo el problema integradamente. Todos los planos a la vez, no solo con las prioridades o punto de vista de uno u otro plano. Entonces esto quiere decir que haz lo que te dicte tu conciencia desde el plano en el que vivas, tomando la responsabilidad sobre lo que tú crees que sea correcto.
solo expongo las cartas sobre la mesa. El problema es que no solo ocurre eso como agenda, sino que es un complejo conjunto de agendas dentro de la misma botella. Sea o no bajo manipulación de conciencia, que se da todo el tiempo, ellos como masa desean esa experiencia. Y también hay que considerar que entran en el círculo vicioso de la ley de los espejos, que dicta que si pones tu atención en lo regresivo, solo obtendrás más de lo mismo. Eso es lo que respondió Yassi cuando Robert le preguntó por el simbolismo en la coronación del rey de Inglaterra. Yassi Swaroop. El tema del rey lagartija me enferma. Por ejemplo, eso que dice o dicen que es el rey de todos en el planeta, en sí lo es desde su punto de vista. La corona británica es dueña de la vasta mayoría del planeta sin importar naciones, todo es legalmente de ellos. Claro que ellos movieron las leyes para que sea así. Y ese rey solo es un títere más, es un frente público para la gente. Para encauzar la energía de la gente en esa dirección. Es un sacerdote lagarto, y no me interesa si muchos no les entra ese hecho. Pero no es el de hasta arriba. Esos ni se ven y están escondidos abajo, y no se sabe quiénes son. Y así les gusta. Los verdaderos líderes nunca se ven, no les interesa. El que la gente crea que al líder le interesa ser visto y escuchado por la gente, no tiene la menor idea de cómo funcionan las cosas. La gente es ganado para ellos. No les interesa a esos líderes que la gente los vea como no le interesa al granjero que sus pollos sepan que él manda. Por donde se vea, esa coronación es una asquerosidad de opulencia en un mundo donde la gente sufre. Sale sobrando estar mirando la forma de la crucecita en la cima de la corona. La corona misma simboliza conexión con lo divino. Son un verdadero asco. Son lagartijas parásitos, eso es lo que son. Que solo siguen ahí porque la gente les pone atención. Yo ni sabía que hubo coronación de no ser porque pasé por CIC con mi avioncito jugando y vi que eso estaba en una de las pantallas ahí, pero sin nadie mirando. No hay que poner nuestra atención ahí. Sé que es lo que está de moda en las redes, pero esa es la atención que los sigue manteniendo en el poder. Dejen que se pudran en su oro, no les den su energía vital. Así que yo no entro en su simbolismo a detalle porque me enferma. Eso enferma. Les mando muchos abrazos, saludos y besos. En resumen, se entiende todo el plan desde arriba. Digamos que los humanos ven el problema desde abajo, desde el suelo. Nosotros lo vemos desde arriba, todo el conjunto. Entonces, es como decirles a los del cabal que entendemos todo su plan, y aún más desde planos más altos, y aún sus argumentos éticos que reconocemos como válidos desde una u otra perspectiva incompleta. Y aún así, rechazamos el plan y se debe detener. No es ético desde ningún plano existencial. Aún así, hay que recordar que en la Tierra nada es justo, y por eso se siguen perpetuando atrocidades. Entonces, esto solo es más del mismo problema del 3D, generado por el nivel de conciencia tan bajo, siendo que están atrapados en una dualidad densa y básica. Entre más arriba esté tu entendimiento, más complicado es todo. Lo he explicado ya con anterioridad. Lo que define a un plano superior es la cantidad de datos a procesar. ¿Lo recuerdan? Nada de lo que di antes fue para rellenar el espacio, sino que todo tiene una secuencia que se usará para entender cosas progresivamente más complicadas que vendrán después. Dejé la base para poder dar después lo más complicado, o de lo contrario, no se entendería.